En algún momento, la gente empieza a notar algo sorprendente. Los logros que alguna vez parecieron tan importantes no son lo que permanece con nosotros. Lo que tiende a perdurar son los momentos de conexión con otras personas, la forma en que hicimos sentir a los demás, la presencia que aportamos a sus vidas. Hoy exploramos el legado, porque el logro por sí solo rara vez satisface por mucho tiempo, qué es lo que la gente transmite de su vida y cómo las expresiones más pequeñas de cuidado, generosidad y atención suelen dejar la huella más profunda. Esto es The Latitude Adjustment, el podcast de psicología positiva con Erica Schwarting Harrison y Randolph Rusty Harrison, donde la aventura, la psicología y la vida intencional te ayudan a navegar el siguiente capítulo de tu vida. Imagina esto, estás en Bocas del Toro, Panamá, caminando por una playa donde la mañana todavía pertenece mayormente a pescadores, aves marinas y al ocasional turista agotado que se pregunta por qué los gallos parecen actuar con total inmunidad. La marea subió durante la noche y ahora se retira hacia el horizonte. Cerca de la orilla, la arena se siente fresca y firme bajo tus pies. Más arriba, en la playa, cede con mayor facilidad, marcada por madera a la deriva, algas y lo que el océano decidió dejar atrás durante la noche. Mientras caminas, empiezas a notar huellas. Algunas son nítidas y recién hechas. Otras ya han empezado a perder su forma y unas pocas desaparecen mientras te quedas ahí mirando. Y por razones difíciles de explicar, algo de eso se queda contigo, porque al final la adultez trae la conciencia de que capítulos enteros de una vida pueden desvanecerse mucho más rápido de lo que imaginamos. Carreras que parecían permanentes, rutinas que estructuraban años enteros, ambiciones que alguna vez ocuparon enormes cantidades de atención, versiones de nosotros mismos que asumimos que siempre estarían ahí. Tras años de construir, luchar, adaptarnos, resolver problemas y asumir responsabilidades, surge una nueva pregunta, menos centrada en el logro y más interesada en el impacto. ¿Cómo fue realmente compartir la vida conmigo? Porque el éxito y la contribución no siempre son lo mismo. Algunas personas logran cosas notables mientras dejan agotados a quienes los rodean. Otros quizás nunca parezcan importantes en papel, pero dejan una huella extraordinaria en las vidas que tocan. Rara vez el legado trata sobre logros, productividad o qué tan eficiente fue alguien con su lista de tareas. En cambio, la gente recuerda a quien escuchaba, a quien trataba a los demás con dignidad, al amigo que aún podía hacer reír, a una voz que ofrecía consuelo cuando más se necesitaba. Esa es la parte que perdura. Y al estar ahí, viendo cómo la marea borra lentamente esas huellas de la arena, otra pregunta empieza a surgir. Cuando tus propias huellas finalmente se desvanezcan, ¿qué recuerdos seguirán viviendo en los corazones de quienes te conocieron? Desde las costas del Caribe hasta las preguntas más profundas que dan forma a una vida con sentido, esto es The Latitude Adjustment, el podcast de psicología positiva. Reconocido con el premio de distinción de los Communicator Awards, incluido en el Salón de la Fama de los Positive Change Podcast Awards y nombrado Podcast del Año por los American Writing Awards. Presentado por Erica y Rusty Harrison, este programa basado en historias combina viajes, psicología, humor y vida intencional para explorar lo que realmente significa seguir siendo humano en este extraño mundo moderno. Así que suelten amarras, alcen las velas, zarpamos. Sabes, Erica, me parece que la gente pasa la primera mitad de la adultez persiguiendo logros. Eso parece agotador. Tiene sentido, sin embargo, porque las cosas medibles se sienten más palpables. Me lo puedo imaginar. Puedes registrar logros, compararlos, construir todo un perfil de LinkedIn en torno a ellos. También puedes mencionarlos casualmente en reuniones familiares mientras finges que no lo estás haciendo totalmente a propósito. Sí, los logros tienen estructura, pero la contribución
conclusión, es más difícil de medir porque nadie sabe realmente cuánta influencia tiene sobre los demás. Ni siquiera los influencers de Instagram con sus herramientas de monitoreo por inteligencia artificial y analíticas de redes sociales. No. Ya voy captando la idea. Y creo que es en parte por eso que muchos adultos simplemente posponen el pensar en su legado. Sí, a menudo se imagina como algo que pertenece al horizonte lejano de la vida, un tema para discursos de jubilación, historias familiares o los capítulos finales de la historia de alguien. Pero en la práctica, el legado se forma continuamente. Está en cómo afectamos a quienes nos rodean, en la atmósfera que creamos, en las experiencias que otros tienen al estar con nosotros y en incontables intercambios cotidianos que parecen insignificantes hasta que se ven en retrospectiva. Exacto. Y con el tiempo, muchos adultos no solo empiezan a preguntarse qué han logrado, sino qué ha aportado su presencia a la vida de quienes los rodean. Es una pregunta hermosa para hacer. Sí, ya no se trata tanto del éxito en sí, sino de la influencia que has tenido. No influencia en el sentido de los influencers públicos, sino influencia en el sentido humano. ¿Cómo es realmente compartir tiempo, espacio y vida conmigo? Porque las intenciones viven mayormente dentro de nosotros. Lo que otros experimentan es cómo nos movemos por el mundo, la atmósfera que creamos, ya sabes, cómo se siente la gente en nuestra presencia. Sí, los comportamientos le importan a la gente. Las intenciones son prácticamente invisibles. Sí. Con el tiempo, esas experiencias se acumulan. Los patrones se vuelven visibles. La gente recuerda quién enfrentó la frustración con paciencia, quién ofreció aliento cuando era difícil encontrar confianza y quién hizo que los demás se sintieran vistos, valorados y comprendidos. La mayoría de los adultos aún pueden identificar a alguien cuya influencia cambió el rumbo de su vida. A menudo es alguien que nunca comprendió del todo el efecto que estaba teniendo. Para mí, esa persona fue mi profesor de inglés de preparatoria, Carl Tutt. ¿Qué tan genial es eso? Así que exploremos eso un poco. Sí, sabes, mi padre y yo no teníamos una buena relación. Era un buen hombre y sus amigos y familia lo querían mucho, pero mi hermana y yo sentíamos que nos tenía desprecio y quizás por esa relación tan débil, la presencia de Tutt tenía aún más peso. Me trataba como si mis ideas importaran, como si mi voz mereciera un lugar en la conversación y me introdujo a la literatura. Oh, redoble de tambores, sin duda. 2 palabras. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Sí, el señor Tutt y Kurt Vonnegut, hijo, abrieron ventanas a perspectivas que nunca había considerado. Él amplió mi sentido Eso de lo es que increíble. era posible. Y al mirar atrás, estoy seguro de que no tiene idea de lo profundamente que marcó mi vida. Sin embargo, décadas después, aún llevo conmigo fragmentos de mis conversaciones con el señor Tutt. Hermoso. Y así es como suele desarrollarse la influencia humana. No mediante grandes gestos ni reconocimientos, sino a través de momentos que parecen ordinarios mientras ocurren. Son esas conversaciones de las que hablaste. Podrían ser actos de aliento. Es esa persona, como dijiste sobre el señor Tutt, que se toma el tiempo de notar. Sí, es la disposición a estar presente cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Muchas personas pasan años tratando de construir vidas impresionantes mientras pasan por alto el hecho de que su presencia cotidiana ya está dejando una huella no algún día, sino ahora. Y eventualmente los adultos psicológicamente sanos se dan cuenta de que quieren más que una vida exitosa. Quieren relaciones que se sientan significativas al vivirlas, relaciones marcadas por la confianza, la calidez y el respeto mutuo. Porque cuando la gente reflexiona sobre una vida, rara vez recuerda lo ocupada que estaba esa persona. Recuerdan cómo se sentía estar a su lado. Volvamos a la orilla para un breve resumen de la primera parte. El logro y la contribución no siempre son lo mismo. Los adultos psicológicamente sanos finalmente comprenden que el éxito externo por sí solo no crea automáticamente cercanía, utilidad o calidez emocional. Y con el tiempo, los demás recuerdan menos lo que logramos y más cómo se sentirá estar a nuestro lado. En el segundo segmento veremos la
la psicología detrás de todo esto. ¿Por qué los seres humanos se preocupan tanto por el significado, la contribución y dejar algo que perdure más allá del simple logro? Muy bien, exploremos qué sucede bajo la superficie cuando empiezan a surgir preguntas como esta. Esto se siente como un momento de análisis profundo. Así que una vez que la gente empieza a pensar seriamente en el significado, la contribución o el legado, es común asumir, ay, Dios mío, algo debe estar mal. Sí, la gente piensa que está entrando en una crisis de la mediana edad. Pero desde una perspectiva del desarrollo, este tipo de reflexión es señal de una maduración psicológica saludable, más que de angustia. ¿Sabes? Uno de los marcos que ayuda a explicar esto viene del psicólogo Erik Erikson. Siendo yo Erika, creo que me gusta Erik Erikson. Sí, a Erika Harrison le gusta Erik Erikson. Así que describió la edad adulta como una tensión constante entre dos posibilidades, la generatividad y el estancamiento. La generatividad se refiere al creciente deseo de invertir en algo más allá de uno mismo, un punto donde la vida se enfoca menos en el logro personal y más en la contribución. Suena académico, pero la mayoría de las expresiones de generatividad son notablemente ordinarias. Sí. Compartir tus conocimientos, asesorar a un colega joven, cuidar a padres ancianos, fortalecer tu comunidad, dejar una situación un poco mejor de cómo la encontraste y ocasionalmente resistir el impulso de gritar "operador" repetidamente a un sistema automatizado de atención al cliente. O solo presiona cero. ¿Sabes? Creo que ese último podría estar aún en proceso. Pero Erikson observó algo importante. Con el tiempo, los adultos sanos se preocupan menos por salir adelante y se interesan más en si sus vidas benefician a alguien más allá de ellos mismos. Y conocemos adultos que están en sus 70 y 80 años que nunca logran esto. Sí, es muy cierto. En el otro extremo del espectro de la generatividad está el estancamiento, que ocurre cuando el sentido de contribución desaparece por completo y la vida empieza a sentirse extrañamente vacía, predecible, mecánica, desconectada y cada vez menos plena. Sí, lo cual, ya sabes, puede ayudar a explicar por qué el logro por sí solo a menudo no ofrece lo que la gente espera. Se alcanza una meta, se logra un hito, años de esfuerzo finalmente dan sus frutos y aún así la anticipada sensación de llegada nunca se materializa del todo. Sí, hemos hablado de esto al prepararnos para la mudanza. Hay mil cosas que coordinar y cada vez que logramos algo como vender un auto o pagarle al abogado panameño, Estamos tipo choque de puños, sí. Sí, por unos 2 segundos. Sí. Y luego pasamos a lo siguiente que tenemos que lograr. Exacto. La cultura moderna valora enormemente el logro, la visibilidad, el estatus y la productividad. Psicológicamente hablando, sin embargo, el éxito y la plenitud ciertamente no son sinónimos. Las investigaciones sobre el bienestar apuntan siempre en la misma dirección. La satisfacción vital a largo plazo suele estar más ligada a la conexión, la pertenencia, el propósito y la contribución que al simple progreso. Las personas psicológicamente sanas lo reconocen de forma intuitiva. Es una razón por la que la jubilación puede tomar a la gente por sorpresa emocionalmente. Porque la jubilación rara vez implica dejar solo un trabajo atrás. También incluye la pérdida de rutina, estructura, comunidad, identidad y un sentido de relevancia. Para cualquiera cuya autoestima se volvió estrechamente ligada a su productividad, esa transición puede sentirse sorprendentemente desorientadora. Otra idea que subyace a todo esto es lo que los psicólogos llaman inmortalidad simbólica. Inmortalidad simbólica. Sí, lo cual suena a seminario de posgrado o a película de vampiros en Netflix, ¿verdad? Pero el concepto en sí es sencillo. Los seres humanos se sienten atraídos por cosas que perduran más allá de ellos, como los hijos, las relaciones, la enseñanza, el trabajo creativo, las tradiciones, la comunidad y las historias. E incluso el conocimiento práctico. Una cantidad sorprendente de legado suena a, ¿sabes? Mi abuela me enseñó a afilar un cuchillo. Chiste. Y psicológicamente
Realmente, esa continuidad importa porque la gente quiere sentirse conectada a algo más grande que el lapso de sus propias vidas, y esa conciencia a menudo se vuelve más pronunciada a medida que el tiempo se siente cada vez más finito. No al estilo de un monólogo de película. No, Rusty, solo mediante recordatorios comunes. Ver a tus padres envejecer, descubrir que tus rodillas ahora predicen el tiempo, asistir a más fiestas de jubilación que bodas. En ese punto, las prioridades suelen empezar a reorganizarse. El logro ya no ocupa todo el horizonte. La responsabilidad sigue siendo parte de la ecuación. La seguridad financiera aún merece consideración, pero los adultos psicológicamente sanos se vuelven más intencionales sobre lo que realmente merece su atención, su energía y su tiempo. Estabilicemos el barco para un breve segmento de resumen. Psicológicamente, los adultos sanos pasan naturalmente del logro a la contribución, la utilidad y la conexión con el tiempo. Las investigaciones demuestran constantemente que la pertenencia, el propósito y las relaciones sólidas suelen importar más a largo plazo que el estatus o los logros por sí solos. Los seres humanos también se adaptan rápido al éxito, por eso el triunfo externo suele sentirse menos satisfactorio emocionalmente de lo esperado al poco tiempo. La influencia más duradera ocurre de forma relacional mediante el comportamiento diario, la coherencia emocional y cómo los demás experimentan la vida a nuestro lado. En el tercer segmento lo haremos práctico, cómo es la influencia positiva en el día a día, por qué los momentos ordinarios importan tanto y el reto de esta semana para prestar más atención al tono que aportas a la vida de los demás. Muy bien, entonces si la contribución se construye habitualmente a través de la vida cotidiana, ¿cómo es eso realmente en el día a día? Una cantidad sorprendente de influencia humana ocurre en momentos que apenas parecen importantes mientras suceden. Llevar a alguien al aeropuerto, preguntar cómo está tras una semana difícil, ser paciente cuando se está cansado. Y esto se vuelve muy evidente en lugares como Bocas del Toro, donde la gente tiene que depender totalmente de los demás. Se va la luz, el Wi-Fi se corta a mitad de una llamada de Zoom, los botes llegan tarde, todos fingen colectivamente que no se están asando mientras sudan sus camisas de lino. Nada construye comunidad más rápido que la incertidumbre compartida, pero los entornos más lentos exponen los rasgos de personalidad con mayor rapidez. ¿Quién se adapta? ¿Quién se queja constantemente? ¿Quién ayuda sin que se lo pidan? ¿Quién convierte inconvenientes menores en una negociación con rehenes? La gente nota las cosas. Y generalmente tampoco de forma dramática como en las películas. Es más bien que era fácil estar con ellos. Siempre me sentía menos estresado cuando estaba cerca. Hacían que los días difíciles fueran más llevaderos. Ese tipo de cosas se le quedan grabadas a la gente. Y un adulto emocionalmente estable en una familia probablemente mejora más vidas que la mayoría de los oradores motivacionales. Especialmente porque los seres humanos absorben y reflejan el comportamiento de los demás constantemente. Se llama corregulación emocional. Eso me gusta. Corregulación emocional. Sí, los niños lo hacen, la pareja lo hacen, los compañeros de trabajo lo hacen. Las personas se enseñan mutuamente a manejar la frustración, a estar en desacuerdo, a pedir disculpas, a reaccionar cuando los planes fallan, a tratar a los desconocidos, a comportarse cuando nadie importante está mirando. Todas esas cosas deberían ir en tu caja de herramientas y deberías llevarlas contigo. Es cierto que para bien o para mal, las emociones son contagiosas. Los adultos están agotados tratando de mantener la imagen de una vida exitosa. Mientras tanto, las personas en las que otros más confían no suelen ser las más llamativas. Ya sabes, son confiables, fáciles de tratar, emocionalmente predecibles y bastante calmadas en momentos difíciles. Pero muchos adultos pasan años buscando admiración cuando lo que realmente
realmente quieren es cercanía, y esas dos cosas no son lo mismo. Eso es muy importante. La gente busca admiración, pero en realidad desea cercanía. Esa idea se vuelve muy real durante cambios importantes como la jubilación, mudarse, problemas de salud, perder a los padres o ver a los hijos convertirse en adultos. Esos momentos suelen revelar si alguien está absorto en sí mismo o enfocado en conectar con los demás. Y las personas sanas empiezan a preocuparse menos por quién suena impresionante y más por quién hace que la vida se sienta más fácil, quién escucha, quién crea menos caos, quién no convierte planes sencillos de cena en ejercicios de planificación estratégica de 12 mensajes. La gente oye hablar del legado e inmediatamente asume, bueno, genial. Ahora necesito convertirme en alguien históricamente significativo. Bien, mientras tanto, gran parte de la buena conexión humana se construye a través de interacciones extremadamente normales. ¿Recuerdas? Cosas como cocinar la cena juntos, ver cómo están los vecinos, ayudar a alguien a sentirse incluido, simplemente ser alguien con quien es más fácil relajarse. Y viajar nos ha enseñado algo muy interesante sobre esto. Nadie recuerda qué camisa llevabas, si las reservas de la cena estaban perfectamente organizadas o si el Airbnb tenía cojines decorativos a juego. Bueno, en realidad tu esposa lo hacía antes del derrame, tu esposa después del derrame. Todo va sobre ruedas. Lo que la gente recuerda es si se rieron, si las conversaciones fueron fluidas, si se sintieron bienvenidos, si se sintieron juzgados, si el viaje fue estresante o divertido. 1000% sí. Lo que nos lleva al reto de esta semana, la revisión del ambiente. Así que este es tu reto para esta semana. Al final del día, hazte una pregunta. ¿Cómo fue pasar tiempo conmigo hoy? La gente parecía más relajada después, estaban más tensos, más cómodos, más a la defensiva, más animados o más agotados. Por favor, no conviertas esto en una autocrítica. Nadie maneja cada interacción a la perfección. El punto es simplemente notar el tono que aportas constantemente a la vida de los demás. Eso es todo. El reto más sencillo de todos. Una pregunta al final de cada día. ¿Cómo fue para los demás estar conmigo? Aquí tienes una pista. Está bien pedir a otros que digan amablemente cómo se siente estar a tu lado. Volvamos a la orilla para un breve resumen de la tercera parte. Gran parte de la influencia humana se construye mediante interacciones cotidianas y comunes, no en grandes momentos públicos dramáticos. Y con el tiempo, a la gente le importa menos la apariencia o los logros, y más si la vida se sentía más pesada o más ligera junto a alguien. El reto de esta semana, el control de ambiente. Al final del día, pregúntate, ¿cómo fue pasar tiempo conmigo hoy? En el cuarto segmento, aterrizaremos esto con suavidad, lo que esperamos que los oyentes retengan sobre la utilidad, la conexión y por qué la estabilidad humana común importa. ¿Sabes? Una cosa que la vida en la isla hace muy rápido es exponer lo que realmente importa, porque al final Adiós. la electricidad se corta, el wifi deja de funcionar, Maldita el motor sea, del barco es hora no de arranca, arrancar. la lluvia empieza a caer de lado. Oye, eso es bastante refrescante. Y de repente, a nadie le importan mucho los currículos. Esto es lo que les importa. ¿Quién es servicial? ¿Quién mantiene la calma? ¿Quién se adapta? ¿Quién hace que las situaciones difíciles sean menos miserables para todos? Sí, y creo que gran parte de la vida adulta se trata menos de impresionar a los demás y más de convertirte en alguien con quien otros realmente disfrutan compartir la vida. Sí, es una forma mucho más sana de verlo. ¿Sabes? Porque la cultura moderna anima a los adultos a basar su identidad en el éxito, el estatus y la visibilidad. Mientras tanto, algunas de las personas más valiosas que conocerás llevan vidas que parecen totalmente corrientes. Esas personas importan muchísimo. El amigo que llama constantemente, el maestro que animó a alguien en el momento justo, el vecino que ayudó sin darle importancia, la persona que mantiene la calma en tiempos difíciles. Esa es la verdadera influencia. Supongo que quienes me escuchan ya pueden pensar en alguien así de inmediato, no porque fueran increíblemente impresionantes, sino porque la vida simplemente se
se sentía mejor a su lado y creo que eso se vuelve más reconfortante al envejecer. Muchos adultos finalmente dejan de necesitar que sus vidas parezcan extraordinarias todo el tiempo y empiezan a hacer cosas como valorar esas conversaciones cómodas, la gente confiable, menos tensión y más autenticidad. Además, zapatos que no te lastimen los pies y sillas con buen soporte para la espalda. Muy subestimado, pero la paz realmente se vuelve más valiosa con el tiempo, especialmente después de pasar años tratando al estrés como prueba de importancia. Sí, tratar el estrés como prueba de importancia es algo bueno para reflexionar, porque la cultura estadounidense hace esto totalmente. La gente casi se siente culpable por relajarse 15 minutos seguidos. Mientras tanto, los perros de la isla duermen junto a los muelles toda la tarde sin preocuparse en absoluto por la productividad. Oye, esos perros quizás entiendan la vida mejor que LinkedIn. Creo que lo están haciendo bien. Pero creo que este episodio se reduce a algo bastante simple. La mayoría de nosotros no seremos recordados por nuestras casas, nuestros autos o nuestro poder adquisitivo. Quiero que me recuerden por el tiempo que pasé descansando en una hamaca. Eso es lo que necesitas, cariño. Se nos recordará por si hicimos la vida más pesada o más ligera para los demás, por si defendimos a los grupos minoritarios, acosados y difamados, por si mejoramos la vida de quienes tienen menos suerte que nosotros, por si dejamos este mundo un poco más limpio y un poco más amable de como lo encontramos. Creo que lo genial es que nada de eso requiere ser famoso o excepcional. Solo requiere prestar un poco más de atención a cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Lo cual parece mucho más alcanzable que convertirse en una estrella de las redes sociales antes del almuerzo. Rusty finge ser muy humilde, pero este hombre tiene fantasías de legado. No tengo fantasías de legado. Señor tiene un podcast galardonado, un libro superventas, premios docentes, reconocimiento nacional y aún así reacciona a los inconvenientes menores, como el capitán Ahab reaccionaba ante Moby Dick. Escucha, porque las cosas se deterioran rápidamente cuando los sistemas fallan, Erika. Los sistemas eran el Wi-Fi y una tostadora. Oye, primero es la tostadora, luego es la civilización. Mientras tanto, este es el mismo hombre que a veces dice cosas como, bueno, quizás mi trabajo me sobreviva. He aportado ideas significativas a la sociedad. Sí, además te pusiste de mal humor 3 horas porque en el supermercado no había cacahuetes verdes para hacer cacahuetes hervidos. Oye, los cacahuetes hervidos son importantes para mí. Contienes multitudes. Por cierto, el libro, el podcast, las 800 medallas de carreras, el rápido ascenso en la escala corporativa de salud, creo que no soy la única con problemas de legado. Es justo, pasemos a nuestro resumen. En el primer segmento exploramos la diferencia entre logro y contribución y por qué los adultos psicológicamente sanos finalmente se dan cuenta de que no siempre son lo mismo. En el segundo segmento, analizamos la psicología detrás del significado, la utilidad y por qué las relaciones importan tanto para el bienestar a largo plazo. En el tercer segmento hablamos de cómo es realmente la influencia positiva en la vida real, las interacciones cotidianas, el humor, la fiabilidad y cómo la gente nos percibe constantemente con el paso del tiempo. Y en el cuarto segmento llegamos a una idea sencilla. La gente suele recordar menos lo que logramos y más si la vida se sentía mejor cuando estaban con nosotros. Gracias por pasar parte de su día con nosotros y como hoy es el Día del Padre, feliz Día del Padre a mi esposo y... Gracias a todos los padres que escuchan. Sí, si este episodio tocó tu corazón o te dio algo en qué pensar, por favor, síguenos, suscríbete y comparte el programa con alguien que pueda necesitarlo. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook y conocer más sobre nuestro trabajo en www.intentionalhumanfoundation.com. Este podcast es posible gracias al apoyo de oyentes como ustedes. Las donaciones a la Intentional Human Foundation nos ayudan a seguir creando contenido educativo, experiencias de aprendizaje inmersivas y otras iniciativas de bienestar integral. Gracias por ser parte de este camino. La próxima vez en el podcast de Psicología Positiva, Latitude Adjustment, el final de la 4ª temporada. Hablaremos sobre identidad, cambio y por qué dejar ir versiones antiguas de nosotros mismos puede sentirse extrañamente inquietante, incluso cuando sabemos que la vida nos lleva a algún lugar genial. Carreras, relaciones, roles, rutinas, las historias que la gente se cuenta sobre quiénes son. En algún momento, la vida adulta le hace a casi todos la misma pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando la vida que construiste empieza
empieza a cambiar de forma. Hablaremos de por qué los seres humanos se aferran a identidades familiares mucho después de que dejan de encajar, por qué las transiciones se sienten emocionalmente desorientadoras y por qué empezar de nuevo rara vez se siente tan seguro y cinematográfico como la gente imagina. Hasta la próxima, sigue ajustando tu latitud.